Con la aprobación del próximo presupuesto, la Intendencia Departamental de Rocha aumentará los impuestos que se aplican en la costa rochense a las construcciones irregulares. Este impuesto se comenzó a aplicar en Cabo Polonio en el año 2006, donde cada construcción paga 50 UR por año. Ahora esta medida abarcará a los balnearios de Balizas, Aguas Dulces y Punta del Diablo, donde hasta el momento las viviendas construidas en zonas fiscales pagan 2 UR por año. Con el aumento previsto de este impuesto, los propietarios de estas viviendas pasarán a pagar anualmente 30 unidades reajustables. Cabe acotar que con respecto a estas viviendas en Punta del Diablo, hay 95 de ellas que están previstas para su demolición, pero un recurso de amparo interpuesto por sus propietarios es lo que por el momento está impidiendo su ejecución. Esto comenzó en gobiernos que no eran Frente Amplista, ¿verdad? Allí en el año 2006, en el primer gobierno del Frente, en la Intendencia de Artigas Barrio, se empezó a aplicar, y que estamos ahora ampliando, el impuesto a la construcción inapropiada. ¿Qué implica? Es un impuesto diferente a otros impuestos que desaparece cuando el objeto del impuesto no está más. Inclusive se presentaron recursos de amparo en su momento ante la Suprema Corte de Justicia que fueron denegados y que hoy están consolidados. Hoy esas fincas en el Polonio pagan un impuesto a la construcción inapropiada de 50 UR por año. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién. Y ampliamos ese impuesto que estaba en Aguas Dulces en 2 UR, y ahora este tema puede generarse como una polémica, porque el caso de Aguas Dulces, Barra de Baliza y Punta del Diablo, cada balneario con características diferentes, el impuesto a la construcción inapropiada va a llegar a 30 UR. ¿Cuál es el objetivo que el Ejecutivo Departamental estableció con este criterio de aumentar el impuesto? Primero, como decía recién, de justicia tributaria, ¿verdad? Es un impuesto que desaparece cuando desaparece el objeto del impuesto. O sea, si usted que edificó mal en un lugar donde no debe edificar retira la vivienda, el impuesto no se le aplica. Si usted, inclusive si usted es poblador permanente y es la única edificación, es su casa, no se le aplica el impuesto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Aguas Dulces, el año pasado recordamos todo lo que sucedió en octubre, donde un temporal, una crecida, se llevó 20 viviendas. Ahí tuvo una situación que felizmente terminó con la limpieza de la costa, pero un costo muy importante que superó los $150.000, ¿verdad? Entonces, eso, lamentablemente, la naturaleza va a seguir pasando factura todos los años. Ya en lo que va del año, 2 viviendas fueron afectadas por la marea. Y hay que sacar los escombros de ese lugar. Eso tiene costos importantes, de viviendas que están edificadas en lugares donde no deberían de estar edificados. Entonces, tiene que tener un tratamiento diferente a las que están legalmente consolidadas, ¿verdad? Entonces, para nosotros es de estricta justicia, y enviamos a la Junta, y la Junta está discutiendo el tema, ¿verdad?, sobre la aplicación de ese impuesto a la construcción inapropiada en esos casos que apuntan también a resolver problemas de ese tipo que usted planteaba en la pregunta. Entonces, en Punta del Diablo hay otra situación diferente, porque la Intendencia tiene 95 casas para retirar del espacio fiscal, de la costa, estamos hablando de playas, ¿no?, espacio que debe ser de uso público, donde ahí hay acciones de amparo que hasta que la justicia no se expida, no podemos actuar, pero sí podemos aplicar esta decisión que apunte a que hay que tratar estos temas con esa lógica, ¿verdad? ¿Por qué se le cobra más a Polonio que a esos otros balnearios? Porque Polonio, como te decía, por las características propias del Polonio, está dentro de un área protegida, está dentro del Sistema Nacional de Área Protegida, por lo tanto, es un lugar donde hay que cuidar más por el lugar donde está establecido y porque es acotado el territorio. Si bien los impactos son iguales en la costa en todos lados, si se masifica la cantidad de pozos negros, obviamente que va a haber impactos similares, ¿verdad? Pero el Polonio tiene que tener un tratamiento diferente y por eso no se le aplica el mismo impuesto. Esa fue
la valoración que se hizo de no igualar al Polonio por las características, ¿verdad? Entonces, acá hay que seguir en esa planificación del territorio donde cambie esa lógica, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? Lamentablemente esas definiciones no se pueden hacer de un día para el otro. Acá hay años donde se consolidó ese modelo, donde inclusive se promocionaba a través de Internet ocupación o la venta de casas en las cuales generaban una lógica, para nuestro entender, que no es la que debe desarrollarse ningún territorio, pero mucho menos un balneario. Y genera injusticia, que son las que tenemos que revertir. Una de las injusticias es la apropiación del espacio público, del espacio fiscal o de propiedades públicas, ¿verdad?, por el simple hecho de la ocupación. Otra injusticia es que el funcionamiento de esos balnearios en gran medida la subsidien gente que ni siquiera conoce la playa, o el lugar donde vive en otros puntos del departamento, las características de los servicios son muy inferiores a lo que puede prestar como calidad de propuesta esos balnearios, ¿verdad? A modo de ejemplo, el Cabo Polonio, los servicios municipales que se prestan, que es mucha recolección de residuos, que es mucho más costoso que en una ciudad consolidada, por ejemplo, le pongo un ejemplo, los servicios exceden los recursos que la Intendencia tiene que volcar ahí a los que se generan en el propio lugar. Y eso es absolutamente injusto. Un lugar donde un alquiler en verano supera los 200, 300 dólares por día, alguna finca, ¿verdad?, los servicios para levantarle el residuo a esa finca se lo subsidia un barrio que tiene calle de balastro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo le decía recién, en Agua Dulce, de las 20 viviendas que fueron afectadas el año pasado y del total de las viviendas que están, y pasa lo mismo en el Polonio, y pasa lo mismo en todos los balnearios, esa lógica se da igual, el 90% de los propietarios no viven en el departamento, o sea que tienen más de una vivienda. Y de esos, un grueso vive en Montevideo, y el grueso vive en barrios importantes de Montevideo, Carrasco, Pocito, que tienen todos los servicios, que están bien, o en la Costa de Oro. Pero hay ciudadanos canadienses, alemanes, italianos, que tienen, y muchas de ellas fincas para alquilar. Entonces, hay que resolver el problema de fondo, para ir resolviendo todos los temas que se generan a partir de la ocupación espontánea. No podemos mirar para el costado a ese tema, porque termina siendo una decisión injusta, ¿verdad?, que condena a los rochenses a pagarle el veraneo a un montón de vivos. Ese es el resumen de la película.